grabación. Bien, hasta la semana pasada estábamos hablando respecto del proceso de control, ¿cierto? De la postura, entendiendo la postura, no solamente la postura fija, ¿cierto? Las posturas que nosotros tenemos más comunes, como estar en sedente, en bípedo, la postura bípeda principalmente, sino que la postura como una necesidad mecánica, ¿cierto? Para desarrollar movimiento voluntario. Dentro de esos movimientos voluntarios, cuando no existen alteraciones funcionales, estructurales, ¿cierto? O de control, ¿cierto? A nivel neurológico, el movimiento más eficiente que se ha desarrollado en nuestra mecánica corporal es el de marcha, ¿ya? El movimiento que nos permite trasladarnos de un punto a otro. Insisto, ¿cierto? Dentro de las condiciones de funcionalidad mayor. Cuando hay alguna deficiencia, obviamente el movimiento se torna menos eficiente. Cuando hay algún problema musculoesquelético, neurológico, cardiorrespiratorio, de cualquier índole, el movimiento se torna menos eficiente debido a las compensaciones que se realizan para generar este proceso de locomoción, de desplazamiento. También es importante resaltar que este proceso, la marcha humana o este movimiento, bueno, no solamente la marcha humana, sino que el desplazamiento de un punto a otro, como tal, independiente de cómo se realice, si es en una silla, si es con alguna ayuda técnica, ¿cierto? Es uno de los mejores indicadores de independencia funcional. Nosotros, en la medida que podemos desplazarnos de manera autónoma, ¿cierto? Nuestros indicadores de independencia funcional son mucho más altos. Imaginemos un niño, en primera etapa, un niño y una niña, que son 100% dependientes de sus criadores, ¿cierto? De sus padres o quien los esté criando. No se pueden desplazar, ¿cierto? Si necesitan alimentación, no pueden ir a por ella, ¿cierto? O eh, trasladarse de un punto a otro por algún objetivo en particular. Cuando empezamos a crecer en edad, llegamos a nuestro punto de mayor funcionalidad, ¿cierto? Que está cercano entre los 18 y 25 años, cuando está el pic de nuestras capacidades funcionales, de actividad muscular, hormonal, estructural, etc. Y después de eso empieza a disminuir. Y en edades más avanzadas, ¿cierto? En las personas mayores, este proceso también se empieza a, eh, a ver con alteraciones y dificultades en el desplazamiento, lo que los torna más dependientes. Entonces, el desarrollar el desplazamiento de manera autónoma, ¿cierto? Es un indicador de independencia, uno de los más elevados, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos este desplazamiento autónomo? A través de diferentes mecanismos, dentro de los cuales el más eficiente es este que conocemos como marcha humana. En la medida que aumentamos la velocidad, ¿cierto? Pasamos de marcha al trote y del trote a la carrera, con diferentes cambios mecánicos y aspectos eh, desde el punto de vista del control motor que hay que ir modificando, pero se hace común para todos ellos un proceso previo, que es este de marcha. Todo lo que vamos a hablar hoy día, yo les mencionaba en la clase pasada, que está dentro de un libro que es de libre distribución, lo vuelvo a dejar aquí en el chat. Ya, ahí está la página web de donde se puede descargar. El libro Dynamic of Human Gait es el que tiene el 90% de la información que vamos a revisar. Bien. Entonces, ¿por qué estudiamos la marcha? Ya di algunas razones, ¿cierto? Pero la marcha principalmente, como este movimiento independiente, ¿cierto? Me permite a mí comprender varias aplicaciones. Cuando yo estudio la marcha normal, y siempre que diga normal, no sé si estoy con la cámara encendida, ahí sí. Siempre que yo digo la palabra normal, hago el comillas, ¿cierto? Porque eh, escapamos, ¿cierto? De este concepto de normalidad como lo que todos hacemos. Pero estudiamos la marcha como una capacidad presente, ¿cierto? En gran parte de la población humana. Y la estudiamos porque al ser el movimiento más eficiente, yo logro entender aspectos funcionales. Cuando comprendo cómo se desarrolla la marcha
como patrón de movimiento de manera similar en las personas, puedo entender qué ocurre cuando hay alguna alteración clínica. Yo veo a una persona caminar, hago un análisis del movimiento de marcha y puedo identificar las articulaciones, las estructuras que están dañadas, ¿cierto? Los músculos que están en acción, cuáles podrían estar alterando el proceso. Al mirar las compensaciones que se realizan, por ejemplo, una de las preguntas de la, de la prueba de extremidad inferior preguntaba, bueno, de hecho la pregunta la planteo yo. ¿Qué ocurre si hay una compensación donde la pelvis se cae y el tronco se está movilizando hacia el lado que está en apoyo? Eh, Cuando yo logro identificar la alteración, también clínicamente puedo entender qué estructuras podría yo trabajar, qué estructuras están con alteración de su función para la cual están diseñadas. Estudio la marcha también para determinar, por ejemplo, cambios en uno de los elementos que más utilizamos, que es el calzado. El calzado es un tipo de órtesis, ya les voy a mencionar eso. ¿Cierto? El calzado no es lo mismo un zapato para caminar por la ciudad que un zapato para caminar al aire libre, por ejemplo, en un terreno irregular, como para hacer trekking o una caminata por un cerro, por ejemplo. Ni tampoco es lo mismo como un zapato para correr a altas velocidades. Hay modificaciones que se realizan y que están creadas en base a estudios de nuestra forma de desplazamiento. Por ejemplo, en la medida que se aumenta la velocidad, el punto de contacto inicial con el suelo ya no es el talón, sino que pasa a ser más el centro. Cuando trotamos, es el centro del pie el que pega contra el suelo. Cuando corremos más rápido, es la punta del pie la que toca el suelo. Entonces necesitamos zapatos o calzados adecuados para la función en la cual se van a desenvolver las personas a las cuales estamos indicando. No es lo mismo utilizar una bota, por ejemplo, que tiene fijación del tobillo, a que utilizar un zapato con una caña más baja donde el tobillo queda libre. No es lo mismo utilizar un zapato que pese mucho, un zapato de seguridad, versus un zapato urbano que son mucho más livianos, por ejemplo. Entonces, entender cómo funciona este ciclo de marcha también me permite recomendar para las diferentes funciones o diseñar para diferentes funciones diferentes implementos. Por ejemplo, yo les mencionaba que el calzado es una órtesis. ¿Conocen el concepto órtesis? ¿Lo han escuchado antes? La diferencia entre órtesis y prótesis. Prótesis probablemente sí lo han escuchado. ¿Y Melanie, qué te acuerdas de Melanie y Diego? ¿Qué recuerdan de esos conceptos? El más conocido es prótesis, ¿cierto? Y prótesis es igual a reemplazo. La prótesis es un sustituto, como dice Diego, ¿ya? La prótesis es un reemplazo. Por ejemplo, prótesis de cadera. Se saca la cadera quirúrgicamente, la cabeza femoral, ¿cierto? El acetábulo y se reemplaza por una estructura artificial, ¿ya? Prótesis dental. Me faltan dientes, me colocan un elemento de reemplazo, ¿ya? Una prótesis, por ejemplo, musculoesquelética. Puede ser una persona con una amputación y yo reemplazo el segmento que está ausente, ¿ya? Eso es prótesis. Y ahora órtesis, como dice Álvaro, lo vamos a entender como una ayuda, ¿ya? Como un apoyo, ¿ya? Por ejemplo, prótesis, no sé quién de ustedes utiliza lentes ópticos, eso es una órtesis. Perdón, dije prótesis antes, pero una órtesis. Una órtesis visual. Lo que está haciendo el lente es ayudar a la función, ¿ya? Favorecer el cumplimiento de una función. No sé quién de ustedes, por ejemplo, tiene frenos dentales, los frenillos. Eso es una órtesis dental. Es un elemento externo que ayuda a alinear, en este caso, a corregir.
Si yo me coloco, por ejemplo, algún elemento de protección, no sé, ¿han visto esas como muñequeras que dan descanso? La gente que anda en patines, en skate, de repente usa coderas, rodilleras, hay unas muñequeras, son exactamente lo mismo, son órtesis que ayudan a protección. El zapato en este caso es una órtesis. ¿Ya? Ayuda a proteger la planta del pie, ayuda a amortiguar la carga que vamos a recibir, eh, ayuda a estabilizar, por ejemplo, los zapatos de caña alta para, imaginemos que una persona está haciendo montaña, trekking, un zapato de caña alta ayuda a estabilizar el tobillo en el plano frontal en terrenos irregulares. Eso es una órtesis. Una órtesis también puede ser una ayuda técnica, un bastón, una silla de ruedas, un andador, que los conocen como burrito, ¿cierto? Todos estos elementos son elementos de ayuda. Entonces, cuando yo conozco el proceso natural de marcha, ¿cierto? Este movimiento eficiente, fluido, eh, y logro determinar dónde están sus alteraciones cuando hago un análisis clínico, entonces soy capaz de tomar decisiones de el tipo de órtesis y prótesis que necesita una persona, o incluso participar en el proceso de diseño de una órtesis. Una de las órtesis... Profe, Uy, me asusté, disculpe. ay, perdón, Dígame, sonó muy fuerte en mi audífono. Dígame, disculpe. Christopher. Una consulta, el ocupar, o sea, cuando hay gente que le realizan ciertas cirugías y se les aplican, no sé, ciertos tornillos o eh, unas cositas que vimos la semana pasada en disfunción, no recuerdo específicamente el nombre, ¿eso también correspondería a órtesis o Como no? placas quirúrgicas, placas de estabilización, Claro, algo como así. placas o, no sé, por ejemplo, yo tengo una cirugía en el hombro y me pusieron unos tornillos que se anclan en- con, entre el húmero con el tendón, entonces, ¿eso también se considera órtesis o no? Sí, o sea, sí, desde el punto de vista general, sí, puede ser una órtesis, porque es un elemento externo que no está reemplazando nada más, pero te va a ayudar a consolidar el hueso, a estabilizar una fractura, a fijar un tendón a un punto de inserción, hasta que el elemento se regenera. Hay elementos que después se quitan, otros que son permanentes. Por ejemplo, ya quirúrgicamente hablando, hay tornillos, imaginemos que te hacen una reinserción de tendón, hay tornillos que se colocan en el tendón hacia el punto de inserción, pero después el hueso, cuando se regenera de esa fractura que genera el tornillo se saca, porque el tendón queda nuevamente inserto en el hueso. O, o lo mismo, por ejemplo, en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, se hacen unos canales y colocan un tornillo para que el hueso, cuando se recupera, empieza a agarra este nuevo ligamento, se podría decir, y ahí ya se puede quitar el tornillo. A veces se quedan ahí para siempre. Hay placas que las dejan hasta por toda la vida, ¿ya? Pero desde el punto de vista específico, sí, podría ser llamado órtesis, ¿ya? Una órtesis como interna, le podríamos decir incluso, pero es como extraño decirlo así, son elementos quirúrgicos de ayuda. Eh, yo me quedaría con el concepto de órtesis con algo más externo. Ahí podríamos entender entre todo el equipo de salud lo que es una órtesis, ¿ya? Ya, profe. Para el caso quirúrgico, desde el punto de vista de la definición, sí, podría ser una órtesis, pero no se le llama así. Cuando sí hay reemplazo, eso sí que es una prótesis, independiente si es interna en el cuerpo o externa, que la podamos ver. Una prótesis de cadera, de hombro, de lo que sea, de rodilla. No la vemos porque es dentro del segmento, pero una órtesis externa son la diferencia. Perdón, una prótesis externa, más fácil de ver, pero ambas son prótesis. Bien, entonces si conocemos, por ejemplo, lo que está pasando con la alteración, voy a dar el ejemplo que da Christopher. En el caso de él tiene una patología, independiente de cuál sea, una desinserción, una fractura por abulsión, lo que sea, se toman decisiones, y esas decisiones de órtesis o de prótesis o de elementos quirúrgicos van en base al análisis clínico. En este caso es lo mismo, si yo conozco la marcha como movimiento base de nuestra condición como especie, ¿cierto? Ya sabemos cómo funciona la postura. Si veo que hay alteraciones posturales, después tengo que usar el movimiento. ¿Cuál es el movimiento que hay que conocer sí o sí
la marcha. Todos los otros movimientos son ya más individualizados. Por ejemplo, un deporte que yo puedo practicar no es el mismo que puede practicar usted. Entonces no es necesario que todos conozcamos todos los movimientos de cada deporte, pero sí todos nosotros nos desplazamos de manera similar y que es la marcha. Bien, en robótica, por ejemplo, muchos avances en robótica se dan por el estudio de la marcha. Uno de los movimientos más complejos de reproducir en robótica es el desplazamiento autónomo eh, y que está mediado por control motor como el que vimos la semana pasada. Adaptaciones que cuando cambia el medio, por ejemplo, si un robot se sube a una escalera mecánica, la escalera mecánica está en movimiento, las adaptaciones que hace el ser humano son súper complejas de reproducir, pero solamente se han podido ir en ese avance, ¿cierto? En el avance tecnológico, a partir de los estudios de la marcha. Y desde el punto de vista de la funcionalidad, bueno, ese es el más fácil de reconocer, ¿cierto? Entender que la marcha es un indicador de funcionalidad e independencia, el desplazamiento individual. Y si se hace a través de este proceso de marcha, que es el más eficiente, mejor aún. Ahora, ¿cómo estudiamos la marcha? Y aquí la pregunta todos me la podrían responder, porque se estudia igual que cualquier otro movimiento, desde dos aspectos, ¿cierto? O tres aspectos, algunos autores lo separan la actividad muscular. Desde lo cinemático, ¿ya? Desde lo cinemático, en otras palabras, entender cuántos son los grados de movimiento, las velocidades de desplazamiento, ¿cierto? La posición de los segmentos en el espacio, la posición de los segmentos entre segmentos, ¿cierto? Ya sea intersegmentario o global, cinemática, movimiento, sin entender sus causas, solamente la descripción del movimiento. Y tenemos diferentes elementos, ¿cierto? Hay analizadores de marcha por completo. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de conocer algún instituto de Teletón. En Teletón, yo diría que en casi todos los centros a nivel nacional existe un laboratorio específicamente para analizar la marcha, ¿ya? Laboratorios dedicados al análisis de marcha, con plataformas de fuerza que miden la fuerza de reacción del suelo, con cámaras de alta velocidad para la captura de video, ¿ya? Y se evalúa, obviamente, la forma de desplazamiento para poder dirigir la intervención a aquellas estructuras, músculos, articulaciones, ¿cierto?, que están con mayor alteración y que se pesquisan a través del estudio de la marcha. Obviamente no es el único centro. Las universidades también contamos con laboratorios que permiten el estudio del movimiento y dentro de eso, ¿cierto?, la marcha. De hecho, el laboratorio de la universidad, ¿cierto?, contiene los elementos para poder analizar este tipo de movimiento. Se puede evaluar desde el punto de vista clínico, por ejemplo, con goniómetros para ver la posición articular, electrogoniómetros, que es lo mismo, solamente que con ahora un sensor electrónico. Sistemas de analizadores de marcha ya más integrados, con las cámaras de video, cámaras de alta velocidad. Actualmente usted tiene un teléfono inteligente, la gran mayoría tiene un teléfono inteligente que tiene capacidades que en 20 años atrás, cuando yo estaba estudiando, esto, cuando fue hace tiempo, ya por el 2002, yo estaba viendo recién estos temas cuando estaba estudiando, y teníamos que hacer grabaciones con cámaras análogas, y después de eso, de la cinta, tratar de sacar el video al televisor, ver cómo dibujábamos los segmentos corporales, súper complejo, era todo análogo. Y estamos hablando de hace muy poco tiempo atrás, pero la tecnología ha avanzado tanto que ahora en un teléfono, en un dispositivo, tengo la capacidad de analizar velocidades, ángulos, videos de alta velocidad, de alta definición, cosa que era impensada un tiempo atrás. Pensemos que una cámara análoga, ¿ya?, tiene una frecuencia de captura de aproximadamente 27 cuadros por segundo. O sea, en cada segundo yo capturo 27 fotografías para generar el continuo que nosotros conocemos como video. Pero un teléfono ahora tiene 60 fotogramas por segundo, ya tiene el doble, incluso lo podemos aumentar. Algunos teléfonos de alta gama, ¿cierto?, tienen mucha más velocidad de captura, lo que me permite evaluar movimiento a alto detalle, ¿ya? No solo ver el video, sino que incluso hay aplicaciones que me permiten hacer análisis súper eh, sencillo de hacer.
Entonces, obviamente, nuestra intención aquí como guías del proceso de formación es invitarlos a que ustedes hagan uso de esta tecnología desde el punto de vista clínico. Cuando ustedes egresen, probablemente pueden evaluar cualquier movimiento, lo podemos aplicar a cualquier movimiento, pero si lo hacemos de manera objetiva es mucho mejor. Entonces, utilizar esta tecnología. Hay diferentes otros elementos que permiten medir la cinemática, como acelerómetros, que miden la aceleración en el espacio de un segmento, los giroscopios, que ven el cambio, ¿cierto?, en diferentes planos. Si se fijan, los teléfonos inteligentes ahora tienen cámaras de alta velocidad, tienen acelerómetro, tienen giroscopio, incluso tienen GPS, ¿ya? Donde podríamos hacer estudios de desplazamiento durante el día, por ejemplo. Yo le hago un entrenamiento a una persona y después veo si tiene mayor capacidad de desplazamiento, eh, o ver en qué parte se mueve, ¿cierto? Y hacer una integración del contexto. Quizás no es lo mismo que la persona se esté rehabilitando y que viva en la ciudad, generalmente plano, o que viva en un terreno con irregularidades, con cerros, por ejemplo. Ahí deberíamos integrar el contexto a nuestro proceso de rehabilitación. Bueno, movimiento. También podemos ver las causas del movimiento, en este caso las fuerzas, ¿cierto? Que sería el estudio cinético. Y dentro del estudio cinético tenemos también muchas herramientas que podemos utilizar. Algunas de ellas de alto costo, la gran parte de ellas son de alto costo porque son implementos de laboratorio. Aquí estamos viendo una imagen que está tomada de plantillas de presión, ¿ya? Son unas plantillas que se colocan dentro del zapato de la persona y la plantilla ve en qué punto se está presionando durante el ciclo de marcha, ¿ya? Lo que nos está mostrando es un mapa de calor, donde está más rojo es porque se genera más presión en ese punto. Y también nos está mostrando cómo se distribuye la presión durante el paso. Por ejemplo, contactan el talón, ahí inicia, y después se mueve por el borde lateral, pasa por todos los metatarsos y después hacia el ortejo mayor. Y aparece una línea blanca, no sé si la alcanzan a ver. Esa línea está representando el centro de presión de ese pie en particular. Si yo sumo el centro de presión del pie izquierdo y el pie derecho, voy a tener el centro de presión de la base de sustentación completa. Pero esto es un ejemplo de cómo medir. ¿Cómo lo hacían antiguamente? Habían unas plataformas transparentes, y por eso lo coloco acá, plataforma transparente. No sé si conocen los fosos donde los mecánicos arreglan los vehículos que se meten por debajo del auto. Ya, antiguamente los terapeutas se metían por debajo de una plataforma transparente, arriba era un vidrio, y la persona caminaba sobre el vidrio y podía ver cómo se generaba la presión sobre la base de sustentación, en este caso sobre el pie, en el vidrio. Y veían exactamente lo mismo, con la diferencia que en la medida que tú haces presión sobre el pie, se pone más blanco porque la sangre sale del lugar, ¿cierto? A la medida que yo presiono, ¿cierto? La sangre se va del punto de presión y cuando yo libero, la sangre vuelve al punto de presión. Entonces medían el cambio de coloración en la planta de los pies. También hay unas plataformas que se llaman podoscopio, que nos sirven a nosotros para estudiar los puntos de presión en la postura estática. Y es un cajoncito de vidrio como un espejo en 45 grados, donde tú te paras sobre el vidrio y tú puedes mirar el espejo y ver la huella plantar, ver si hay más apoyo de presión adelante, atrás, a los lados, al medio, pie plano, pie cabo, etc. Hay diferentes otras formas, por ejemplo, los switch podales, que no es más que un interruptor, cuando contacta empieza a correr un tiempo, ¿ya? Y también pues, son capaces de medir la fuerza con que se contacta. Plataformas de fuerza, que es lo más utilizado en los laboratorios, en el cual tenemos la medición en 3 dimensiones de la fuerza que se genera sobre el piso. Es igual que imagínense una balanza, como una pesa. Usted se sube a la pesa, la plataforma lo que mide es el vector vertical. Una pesa lo que está midiendo solamente el componente vertical, ¿cierto? Me dice con cuánta fuerza se está cargando el suelo, porque tenemos una acción a favor de gravedad, pero una reacción del suelo hacia arriba. Pero en la medida que yo camino, ¿ya? No solamente cargo hacia abajo, sino que también voy a empujar en diferentes direcciones. Empujo hacia adelante y hacia atrás, empujo hacia izquierda y derecha. Entonces, estas plataformas de fuerza me permiten a mí ver la tridimensionalidad del vector de fuerza participante en la marcha, que lo vamos a conocer como fuerza de reacción del suelo.
con las siglas FRS, Fuerza de Reacción del Suelo, o de su inglés GRF, que es Ground Reaction Force, exactamente lo mismo, solamente que en inglés. Esos dos conceptos, ¿cierto? Uno en inglés y otro en español, es la fuerza de reacción con la cual nosotros tenemos que lidiar durante el proceso de marcha. ¿Y por qué digo lidiar? Porque nuestros movimientos van a ir en pos de reducir, ¿cierto?, la fuerza de reacción del suelo que se opone a mi desplazamiento, es decir, reducir los vectores que van hacia atrás cuando yo estoy caminando y favorecer los vectores que van hacia adelante para desplazarme hacia anterior. ¿Ya? También reducir el vector vertical. Si el vector vertical es mayor que mi peso corporal, yo salgo disparado del suelo. Por ejemplo, en un salto. Si yo me agacho y empujo con mi musculatura al suelo, el vector de fuerza de reacción del suelo es mayor que mi peso corporal y por eso yo salgo disparado y hago el proceso de salto. En la marcha yo tengo que evitar este salto, ¿cierto? Y favorecer todos aquellos vectores que me desplacen hacia anterior. Y por otra parte, los movimientos que realizo lo que buscan es reducir el desplazamiento del centro de masa. Si yo conozco la cinemática de mi cuerpo, la posición de mis segmentos, puedo estimar la posición del centro de masa corporal. Y por ende, puedo ver cómo éste se desplaza. Y cuando voy caminando, el centro de masa va a tener momentos en que asciende y momentos que desciende. Asciende y desciende, cíclicamente. Pero ocurre que mientras más ascenso tengo, también tengo más descenso. Todo lo que sube tiene que bajar. Y eso involucra más gasto energético. Entonces, cuando menos desplazamiento tengo en ascenso y descenso, hago más eficiente el movimiento. Aquí ya acabo de mencionar los dos objetivos principales del ciclo de marcha. Uno, lidiar con la fuerza de reacción del suelo y el otro, reducir el movimiento del centro de masa. Eso lo hace un movimiento eficiente. ¿Mm? Y la otra forma que algunas personas, algunos autores la separan, que sería la tercera, es estudiar el comportamiento de la musculatura. ¿Ya? ¿Qué músculos se activan? ¿Cuáles se activan con más o menos intensidad? ¿Cierto? Eso lo hago a través de la electromiografía. Me imagino que todos saben lo que es la electromiografía, ¿cierto? Contenidos que ya hemos visto o que ya se han revisado con el profesor David, que es la actividad eléctrica muscular. Y yo tengo la capacidad de, a partir de la actividad eléctrica, inferir si un músculo está activo o está inactivo, ¿cierto? El on y el off de un músculo. Tengo la capacidad de inferir también, a partir de la amplitud de la señal eléctrica, con cuánta fuerza, entre comillas, ¿ya?, se está activando ese músculo, en términos porcentuales respecto a la contracción voluntaria máxima. Yo hago la evaluación eléctrica muscular, le pido una contracción voluntaria máxima de un músculo X, imaginemos el cuádriceps, ¿ya? Al tiro contesto, Carolina, para no perder la idea. Mido la actividad eléctrica muscular máxima, por ejemplo, del músculo cuádriceps, después lo hago caminar al usuario y mido con cuánta actividad y yo veo si a qué porcentaje de la contracción voluntaria máxima se activó ese cuádriceps en diferentes partes del ciclo de marcha. ¿Ya? Eso es una forma, la amplitud. Y lo otro es la secuencia, qué músculos se activan primero y qué músculos se activan después. Cuando yo conozco la activación muscular normal, ¿cierto? Y a eso le sumo los rangos de movimiento normales, y a eso le sumo la fuerza de reacción del suelo normal, entonces cuando tengo alteraciones soy capaz de identificar músculos, articulaciones, ¿cierto? O segmentos que están eh, alterando el proceso y poder intervenirlos de manera dirigida y recuperar este movimiento. Carolina, la respuesta es que tiene que lidiar con la fuerza de reacción del suelo, ¿cierto? Y dirigirla hacia anterior, y también con el movimiento del centro de masa. ¿Ya? Evitar que se mueva demasiado nuestro centro de masa. Bien, antes de entender el proceso de marcha tenemos que definir, ¿cierto?, este concepto de locomoción
me voy a basar en la locomoción de tipo terrestre, ¿ya? Porque también tenemos locomoción o desplazamiento de tipo aéreo y desplazamiento de tipo acuático. Nosotros vamos a hablar de la locomoción, que es el desplazamiento terrestre, y que vamos a identificar este desplazamiento, ¿ya? En tres tipos de locomoción. Lo que busca la locomoción, ¿cierto? Son movimientos que buscan desplazar al cuerpo de un punto a otro, ¿ya? Cómo se mueve la masa de un animal, ¿cierto? De un punto a otro. Eso es la locomoción. En el caso de la locomoción terrestre podemos identificar tres tipos, ¿ya? La más común, ¿cierto? Y la que más se desarrollan son las marchas reptantes, la locomoción, perdón, reptante, propia de los reptiles, ¿ya? Y la locomoción cuadrúpeda. Y la que menos se desarrolla es la locomoción bípeda. Bípeda controlada. Usted me puede decir, profe, pero los pájaros caminan en dos pies. También es bípedo. Sí, es cierto. Algunos caminan de manera bípeda, pero la mayor parte de su desplazamiento es de manera aérea, en la gran mayoría de las aves. Pero, profe, las avestruz también son bípedas. Sí, también es cierto, ¿ya? Eh, puede ser, pero son adaptaciones morfológicas, ¿cierto? Que eh, menos evolutivas en comparación con la adaptación morfológica humana. Ya lo voy a mencionar por qué. De hecho, las aves tienen la rodilla invertida, es decir, se flectan moviendo el segmento pierna hacia adelante. Si se fijan, son, lo voy a tratar de dibujar aquí. Si esto fuera el cuerpo del ave, está la cabeza. Tienen los segmentos así, la rodilla invertida, ¿ya? Esto mecánicamente hablando es mucho más estable que en el caso humano, que la rodilla se dobla hacia adelante. De hecho, esto favorece el movimiento de salto hacia adelante. En cambio, el humano para saltar hacia adelante tiene que generar otras compensaciones a nivel de tronco, más complejas de controlar que este efecto que tienen las aves y algunos otros animales, como rodilla invertida. Bien. ¿Qué ocurre entonces? Tenemos la locomoción reptante, que se caracteriza, ¿cierto?, por movimientos, como su nombre lo dice, reptantes, movimientos de contorsión del cuerpo, puede ser con patas, ¿cierto?, o sin patas, como las serpientes, por ejemplo, donde el movimiento es contorneando el cuerpo, haciendo que el centro de masa, centro de gravedad, esté siempre dentro de la base de sustentación. ¿Ya? El centro de gravedad se encuentra siempre dentro de una base de sustentación que es muy amplia en comparación con el tamaño corporal. Por otra parte, el centro de masa siempre es muy bajo, ¿ya? Un lagarto, una serpiente, su centro de masa siempre está muy cerca al suelo. A eso le sumamos una gran base de sustentación. Entonces estamos hablando de lo que vimos en la clase pasada o antepasada, ¿cierto? Del ejemplo del equilibrio estable. En la medida que pasamos en la escala evolutiva, ¿cierto? Mayor estabilidad natural, mecánicamente hablando, requiere menor control neurológico. En la medida que yo necesito mayores componentes de estabilidad, necesito también una corteza cerebral y un sistema nervioso que sea capaz de controlar esa mayor inestabilidad. Y eso ocurre en la medida que pasamos a la posición bípeda. La cuadrúpeda, la gran parte del reino animal tiene desplazamientos cuadrúpedos, ¿ya? El desplazamiento cuadrúpedo también es un desplazamiento que tiene una gran base de sustentación, ¿ya? Que tiene un centro de masa también bajo,
la mayor parte del tiempo dentro de la base de sustentación, pero es más inestable que la reptante. Por ejemplo, tiene movimientos alternados en que la base de sustentación se reduce a 2 puntos de apoyo. No así la reptante, que generalmente son 3 puntos de apoyo. Por ejemplo, un cuadrúpedo puede caminar y dar un paso al mismo tiempo con la pata delantera derecha y la pata izquierda trasera. En ese momento en que da el paso, ¿cierto? Quedan solamente las patas contralaterales en apoyo, reduciendo la base de sustentación. Característica de la cuadrupedia es que también desarrolla altas velocidades, ¿ya? Los animales más rápidos de desplazamiento terrestre son cuadrúpedos, ¿ya? Por ser muy estable, porque también tenemos menos eh, desplazamiento del centro de masa. Al estar más bajo hay menor desplazamiento del centro de masa. En cambio, la bipedestación, ¿cierto? Tenemos que considerar que es una posición, una postura que va en contra de la gravedad constantemente, ¿cierto? Que requiere que menor cantidad de estructuras soporten el peso corporal. Aquí estamos distribuyendo el peso en más puntos sobre la base de sustentación. Aquí también 4 puntos de apoyo, pero en bipedestación, proporcionalmente hablando, ¿cierto? Tenemos estructuras más pequeñas para soportar el peso corporal. Tenemos que lidiar también con los conceptos de aceleración y la inercia, la acción de la gravedad. En este caso, al momento de comenzar el desplazamiento hacia anterior, ¿cierto? El control de detención o de aceleración es más complejo en la bipedestación que en las otras formas de locomoción. De esta manera, entonces, la bipedestación y la marcha, ¿ya? O la definición específica de este desplazamiento propio del humano, va a ser una serie de movimientos, ¿cierto? Que son rítmicos. La gracia de que sean rítmicos y que son cíclicos es que es un movimiento que se repite y este ciclo hace que sea eficiente, ¿ya? Es un movimiento alternado de las extremidades y que tiene como objetivo el desplazamiento anterior del centro de gravedad. O sea, Michael Jackson cuando hace el moonwalk no está desarrollando marcha. Si yo camino para el lado, tampoco estoy desarrollando marcha. ¿Ya? ¿Hago desplazamiento? Sí, pero no es marcha, no es lo que conocemos como marcha. Marcha se entiende entonces como este movimiento cíclico de las extremidades, principalmente extremidades inferiores, a pesar de que igual participa la extremidad superior, levemente, principalmente extremidad inferior, movimiento cíclico que desplaza el centro de gravedad hacia anterior. Este movimiento cíclico lo vamos a definir posteriormente, ¿cierto? Desde que comienza con el contacto del talón y vuelve a contactar el talón del mismo pie. Esa es como la definición del ciclo de marcha, pero lo vamos a mencionar más adelante. Bien, si comparamos entonces las diferentes formas de progresión, pasamos por momentos de progresión durante nuestro propio ciclo vital. En los primeros meses, nuestros movimientos son de tipo reptante. Usted deja a un bebé, ¿cierto? En los primeros meses de edad, estamos hablando antes de los 7 meses, y lo único que hace para poder desplazarse o cambiar de posición son movimientos reptantes, ¿ya? Contorsiones corporales eh, que están en conjunto con la condición del centro de masa muy bajo, está pegado al suelo, ¿ya? No tiene la capacidad ni neurológica ni estructural de poder elevarse contra gravedad, es muy estable, no tiene cómo caer porque ya está en el suelo, ¿cierto? Eh, y de esta manera, ¿cierto? No requiere tanto proceso neurológico. En la medida que pasamos la edad, aproximadamente a los 3 meses, ¿qué ocurre? Que este personita en desarrollo empieza a controlar su cabeza, ¿cierto? Y tiene que verticalizar la cabeza para horizontalizar la mirada. Este estímulo genera que mi cuerpo, ¿cierto? Reciba la información de la posición de la cabeza para el sistema vestibular, ¿ya? De la posición del campo visual
Ya dijimos que el sistema visual era parte importante de la postura. Y también está entregando ahora el estímulo propioceptivo. Al momento de empujarse con los brazos hacia arriba, ¿cierto? Más o menos a los 3 meses empiezan a empujar con los brazos, empieza a entregar estímulo propioceptivo de la posición de los segmentos. Luego de eso, estamos ayudando a curvar la columna lumbar para generar una anteversión pélvica y lordosis lumbar que me va a permitir estar en una etapa posterior en la posición bípeda. Cargamos la extremidad inferior y pasamos ahora a la marcha aproximadamente a los 7 meses, que es de tipo cuadrúpeda, a una locomoción cuadrúpeda, cuando está gateando, ¿no? Lo que empieza a entregar información de control motor que nos pasa, ¿cierto?, en una etapa siguiente a la bipedestación. Ya dijimos que la base de sustentación era muy amplia, el desplazamiento del centro de gravedad, perdón, es siempre dentro de la base de sustentación y los movimientos son de contorsiones como reptantes, a eso se le llama. Después de eso pasamos a la marcha bípeda, que por naturaleza es inestable, que requiere una condición estructural necesaria y requiere gran control neural. La gracia de este proceso de marcha bípeda es que se da de manera instintiva, ¿sí? Y también depende del aprendizaje, cuando no hay alteraciones, cuando estamos hablando de indemnidad neurológica, indemnidad estructural. También está demostrado, obviamente, que se puede llegar a desarrollar marcha sin estar en contacto con otros. No es por imitación, ¿ya? Sino que es por instinto, de ir en contra de la gravedad, en nuestra etapa evolutiva, obviamente. La gracia también es que la marcha se transforma en un sello que es individual. Usted es capaz de reconocer a un amigo o a una amiga a lo lejos sin ver su cara, solamente por la forma de caminar, ¿ya? Cada uno de nosotros tiene una forma de caminar individual, porque depende de mi composición genética, ¿cierto? De aspectos incluso de raza, ¿cierto? No es lo mismo con la forma que tiene de caminar una persona de baja estatura que una de alta estatura, con diferentes eslabones óseos, incluso el estado emocional. Si yo veo a una persona que va caminando con el cuerpo curvado, por ejemplo, imaginemos esta persona que aquí, y sáquenle el contexto de este ejemplo de evolución, o involución diría yo, eh, frente a este de acá, y le quisiéramos atribuir una emoción. ¿Cuál de ellos, por ejemplo, se ve más alegre solamente en su forma de caminar? Probablemente el que está más erguido, ¿ya? Si usted está, no sé, con alguna pena, con alguna depresión, ¿cierto? Su cuerpo tiende a volver a la condición o a la posición primordial, que es la posición fetal, a la posición de contención. También tiene que ver con las condiciones sistémicas. Dijimos que había una mecánica corporal, que mi cuerpo respondía a el estado de mi sistema. Si yo necesito respirar más, por ejemplo, voy a expandir el tórax, me voy a posicionar de una manera y voy a caminar diferente. Si yo estoy muy cansado, probablemente camine y adopte otra posición. Entonces, muy variante. Sin embargo, sigue un patrón. Y ese patrón es el que nosotros vamos a aprender como movimiento. Bajo este análisis de los cambios durante el ciclo vital, desde una condición reptante, cuadrúpeda a bípeda, ¿ya? Y cómo nuestro sistema va madurando desde el punto de vista esquelético y desde el punto de vista neurológico, es que nosotros podríamos afirmar, no afirmar en realidad, podríamos decir que la ontogenia, que corresponde al desarrollo de nosotros como individuo, desde el nacimiento, bueno, desde la concepción en realidad hasta nuestra muerte, reproduce nuestro proceso evolutivo como especie, reproduce la filogenia. Si nosotros miramos nuestra forma de desarrollo desde que estamos en la vida intrauterina hasta que nacemos, ¿cierto? Y después de eso hasta que maduramos desde el punto de vista corporal, neurológico, y después empiezan a descender nuestras capacidades, es decir, todo nuestro desarrollo del ciclo vital reproduce de manera muy similar a cómo fue nuestra evolución como especie.
entendiendo que la evolución de la especie plantea que todos provenimos de una especie, ¿cierto?, acuática. Bueno, primero celular, ¿cierto? Después de eso, dentro del medio acuático. Después de eso pasamos a una condición reptante, y sería el símil a los primeros meses. Después de eso pasamos a una condición cuadrúpeda, y sería el símil más o menos los 7 meses y el año. Y después de eso, evolutivamente hablando, nuestras especies primitivas, ¿cierto? Pasaron de ir mirando hacia el suelo en una condición reptante y cuadrúpeda, a horizontalizar la mirada, estímulo que permite que el cuerpo vaya en contra de la gravedad y empiecen a verticalizarse haciendo trepa con ayuda de diferentes elementos, lo mismo que ocurrió con nuestros ancestros evolutivos, y después de eso, de la trepa, pasamos a la marcha ya independiente. Entonces se dice que la ontogenia, esta evolución como individuos, reproduce muy bien cómo fue nuestra filogenia, que sería nuestra evolución como especie, desde todo punto de vista estructural y neurológico. Algunas condiciones que se tienen que cumplir, ¿cierto? Desde el punto de vista mecánico, la marcha es mecánicamente compleja, va a depender de la longitud de los eslabones corporales, ¿cierto? Y de cuánto pesan estos eslabones, ¿ya? Nuestro esqueleto, en este caso la extremidad inferior, tiene que ser capaz de soportar el peso corporal y es particularmente eh, exigente desde el punto de vista mecánico, porque 2/3 de nuestro peso se concentran en el tercio superior, y que es toda la masa que tenemos que desplazar, ¿ya? Desde pelvis hacia arriba, ¿ya? Desde el tronco hacia arriba, se concentra la mayor parte de nuestro peso, pero nuestro aparato locomotor está por debajo de eso y tiene que soportar ese peso y al mismo tiempo movilizarlo de manera estable, ¿cierto? Con una condición de base de sustentación muy pequeña y que más encima va cambiando y que más encima va acelerada. Y esa aceleración tiene que ser contrarrestada por diferentes movimientos, por diferentes gestos motores que vamos a ir viendo durante estas clases. Bien, nuestro punto de evaluación o nuestro criterio de evaluación para la mayoría de los movimientos es el centro de masa, ¿cierto? ¿Cómo se mueve nuestro centro de masa, nuestro centro de gravedad? Vamos a llamarle centro de gravedad aquí porque siempre nos vamos a fijar en cómo desde ese punto actúa la gravedad. Y nosotros vamos a evaluar el desplazamiento de este centro de masa y su manifestación hacia la base de sustentación como centro de gravedad en los 3 planos del espacio, ¿ya? Cuando nosotros caminamos, no solamente vamos hacia adelante, desplazando el centro de masa desde posterior hacia anterior, sino que también nos movemos de izquierda a derecha. Entonces lo podemos ver en el plano frontal, ¿cierto? Si nosotros miramos en el plano sagital, esto iría de atrás hacia adelante. Si miramos en el plano frontal, nuestro centro de masa se va a mover de izquierda a derecha, ¿ya? Y si lo miramos en el plano transversal, también va a ir de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces nuestro centro de masa se mueve tridimensionalmente. Y esas 3 dimensiones son principalmente de ascenso y descenso. Cuando yo voy en el plano sagital, voy a ver que el centro de masa sube y baja cada vez que yo doy un paso. Mírenme la cámara acá, voy a tratar de graficarlo con mis dedos. Si yo doy el paso, al separar las piernas, cuando adelanto un pie, mi centro de masa baja y se acerca al suelo. Y cuando me voy a un solo pie, cuando quiero dar el paso siguiente, ¿cierto? Mi centro de masa se eleva. Entonces me estoy moviendo hacia adelante, pero con ascenso y descenso del centro de masa. Asciende cuando estoy en posición unipodal, desciende cuando estoy en bipodal. Asciende unipodal, desciende bipodal. Y así sucesivamente. Va hacia arriba y hacia abajo y hacia adelante. Pero al mismo tiempo, cuando doy el paso izquierdo y el paso derecho,
se mueve hacia la izquierda y se mueve hacia la derecha. Y mi mano va a graficar el movimiento del centro de masa de izquierda a derecha, arriba y abajo. Se va moviendo entonces como de esa manera desde el punto de vista tridimensional. En la medida que yo reduzco ese desplazamiento, hago más eficiente el movimiento. ¿Cuál de esos creen ustedes que es más importante reducir? ¿El de ascenso y descenso o el de desplazamiento lateral? ¿Cuál creen ustedes que genera mayor gasto energético? La Melanie dice que el lateral. ¿Alguien dice que es el ascenso y descenso? Profe, Dígame. debería ser, o sea, estaba pensando que debería ser ascenso y descenso porque igual ha mencionado en las últimas clases que el variar el centro de masa más hacia arriba lo vuelve más inestable. Entonces, yo creo que va más hacia ese sentido, ¿no? ¿Ya? Sí, puede ser una razón. Mientras más inestable requiero mayor control. Partamos de esa condición. Y si es más control, probablemente hay mayor actividad muscular. Podría ser. Movimiento lateral, dice el Diego y la Melanie. Si yo me muevo del lado izquierdo y lado derecho, claro, tengo que involucrar también energía en el desplazamiento hacia un lado y hacia el otro. Pero involucro más energía cuando muevo mi masa contra la gravedad. O sea, si yo tengo que ascender mucho, tengo que ocupar músculos que me muevan en contra de la gravedad. Voy en contra de una fuerza. Y si subo, después tengo que bajar. Entonces tengo que hacer control de ese descenso. Una especie de eh, tips, ¿cierto? Si mis movimientos son en contra de la gravedad, generalmente hago acciones concéntricas de la musculatura. ¿Ya? Si estamos hablando del cuerpo libre, si tenemos elementos como máquina, ahí podemos variar. Pero si me muevo en contra de la gravedad, hago acción muscular concéntrica. Y si me muevo a favor de gravedad controladamente, las acciones musculares son excéntricas. Ambas son de exigencia, la excéntrica es mucho más. En cambio, el movimiento lateral no involucra movimiento en contra de una fuerza. Yo me muevo hacia izquierda a derecha, pero en un plano en que la gravedad no está actuando mecánicamente. Les voy a dar un ejemplo. En el plano transversal, ¿ya? Quiero mover la cabeza hacia la derecha, hago una rotación hacia la derecha, y si no hago contracción muscular, la cabeza se va a quedar ahí, porque no hay otra fuerza que está actuando. Tengo que hacer con musculatura rotadora izquierda para volver a la izquierda, derecha para ir a la derecha. Siempre acciones concéntricas. Pero si hago la flexoextensión, hago la flexión a favor de gravedad, los músculos extensores fueron los que se estiraron en excéntrico, con contracción muscular para controlar la caída de la cabeza. Y si la quiero subir, tengo que hacer acción concéntrica. Y si dejo de trabajar con estos músculos, se cae la cabeza. En cambio, en la rotación, como no está actuando la gravedad, si dejo de trabajar con los músculos, la cabeza se queda ahí, porque no hay otra fuerza que esté participando. Entonces, en el caso de la marcha, si bien influye el movimiento lateral, ¿ya? El movimiento lateral tiene menor gasto que el movimiento de ascenso y descenso. Mientras más amplio sea el ascenso y el descenso, mayor gasto tengo que realizar porque tengo que hacer contracciones musculares para poder ascender y los mismos músculos controlar excéntricamente para poder descender. ¿No? En otras palabras, lo que buscamos entonces es reducir esa amplitud. Y en términos laterales, reducir también la amplitud lateral. Cuando yo tengo menor desplazamiento lateral, ¿ya? Requiero menos fuerza para ir hacia un lado y al otro, sí. Pero si tengo menor desplazamiento ascenso-descenso, tengo que trabajar menos en contra de la gravedad
para poder realizar el movimiento. Entonces, ambos son importantes, pero ¿cuál genera más gasto? Es el ascenso y el descenso, porque voy en contra de la gravedad. Imaginemos esto. Cada vez que usted camina, ahora cuando vea a las personas caminar, se va a dar cuenta que las personas van a ir subiendo y bajando cada vez que andan paso. Y hay otras que caminan con ese ascenso menos notorio. ¿Han visto alguna vez el deporte que se llama marcha olímpica? Esos que van caminando así rapidito, que es casi como trote, pero no alcanzan a trotar. Ese movimiento o ese deporte son los mismos movimientos de la marcha, pero exagerados. ¿Ya? De hecho, voy a ver si encuentro un video para que lo veamos en el siguiente bloque. Son movimientos exagerados y que reducen este desplazamiento al mínimo. Si bien hay ascenso y descenso, ahora lo reducen al mínimo. Entonces, por eso pueden caminar a alta velocidad y por mucho tiempo, sin fatigarse. En cambio, si yo voy subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, me fatigo muy rápido. ¿Qué ocurre? Imaginemos que, no sé, se lesionó la rodilla. ¿Qué hace la persona? Tiene que cojear, ¿cierto? Y pasa y sube con un pie. Ese movimiento genera mucho gasto energético. Y lo que antes caminar, no sé, 100 metros, por ejemplo, era sin ninguna exigencia fisiológica, ahora respira más rápido, tiene mayor frecuencia cardíaca, ¿cierto? Se fatiga más rápido la musculatura, solamente porque está alterando una articulación que favorece un desplazamiento eficiente. Y al no estar trabajando esa articulación, tengo que ascender mucho contra gravedad y por ende descender mucho a favor de gravedad y así sucesivamente. Entonces, trabajamos, o no es que trabajemos, vamos a analizar principalmente el plano sagital de las personas cuando caminan, porque es donde hay mayor cambios en el centro de masa y el movimiento en contra de la gravedad. ¿Qué estamos viendo en este gráfico? Denme un segundo para ver dónde hacer ya, aquí vamos a hacer el break. ¿Qué está ocurriendo? En este gráfico se está mostrando el centro de masa, ¿cierto? El COM, Center of Mass, en centímetros, la altura en centímetros, ¿ya? Estos son centímetros, y esto es el ciclo de marcha, desde que comienza, 0, hasta que termina, 100, que ya lo vamos a definir más adelante. Y al mismo tiempo estamos viendo la fuerza de reacción del suelo durante el ciclo de marcha. Y esto está medido en porcentaje respecto al peso corporal. Es decir, si la persona se para en la plataforma sin movimiento, la plataforma va a mostrar el peso corporal. Pongamos 80 kilos, no sé. ¿Ya? Lo que pesa usted, si es que fuera usted la persona en el gráfico. Ese sería su peso corporal. Entonces, este gráfico muestra porcentaje del peso corporal. ¿Qué puede ser más que 100? Sí. Como estamos con una masa que está en movimiento, la masa acelerada, recuerden que fuerza una fuerza es igual a la masa por su aceleración, ¿cierto? Entonces mi masa, si está estática, me está mostrando, ¿cierto? La fuerza, que sería la masa acelerada por la gravedad, empujando contra el suelo. Me muestra mi peso. El peso es una fuerza, ¿ya? Mi masa acelerada. Si tengo ese porcentaje que sería el 100%, cuando yo me muevo, van a haber momentos en que esa fuerza aumenta, ¿ya? Y que sería, por ejemplo, en estos dos picos que tenemos aquí. Y que son mayores al peso corporal. Y yo les mencioné recién que si la fuerza de reacción del suelo era mayor al peso corporal, mi cuerpo sale disparado del suelo como un salto. Entonces, algunos gestos tendrán que generarse, algunos movimientos, para evitar que esa fuerza de reacción del suelo me saque del suelo, ¿ya? O, en otras palabras, dirigirla para que me impulse hacia adelante y no hacia arriba. Y ahí vienen todos los movimientos del ciclo de marcha que vamos a conocer un poquito más adelante. Bien, ¿qué está ocurriendo entonces? Veamos acá que el centro de masa tiene movimientos de ascenso y descenso. De ascenso y descenso. ¿Ya? Los pics
de ascenso del centro de masa coinciden cuando la persona está caminando y está en un solo pie de apoyo, ¿ya? En la fase de contacto unipodal. Y el otro pie está en el aire, está pasando hacia adelante. Y si yo divido el gráfico en la mitad, es exactamente igual, solamente que ahora el ascenso del centro de masa es porque el otro pie está en contacto. Y imaginemos que estamos analizando el pie derecho aquí. Por ejemplo, aquí estamos en doble contacto. En este punto, como están los pies separados, mi cuerpo baja, estaríamos, perdón, en la parte más baja del centro de masa. ¿Ya? Y después de eso, este monito de aquí me está mostrando el apoyo unipodal. En este punto estaríamos en el centro más alto del centro de masa, en el punto más alto. Aquí. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Todos los gestos de la marcha, ¿cierto? Tienen que ir en pos de estos dos gráficos como mencionaba hacia adelante. O sea, hace unos momentos atrás. Modificar o lidiar con la fuerza de reacción del suelo y reducir el desplazamiento del centro de masa. Cuando estamos en este punto más alto, coincide, bueno, ahí coincide con el momento en que está la fuerza de reacción del suelo en su menor expresión. Y esa menor expresión es aproximadamente el peso corporal. En otras palabras, la persona iba caminando, ¿ya? Da el paso y en el momento de estar en unipodal, el vector es completamente vertical y es igual al peso corporal. Pero previo a eso, al momento de que la persona contacta con el talón, existe un pic de fuerza mayor a mi peso corporal. Estoy dando el paso, contacto con el suelo y mi masa va empujando hacia adelante. Y mi talón que coloqué adelante es mi masa acelerada. No solo por la gravedad, sino que por el movimiento hacia anterior que ahora llevo. Entonces, cuando empujo, yo tengo una fuerza de reacción del suelo que es mayor a mi peso corporal y que me debería frenar. Entonces, tengo que generar movimientos articulares que amortigüen esa fuerza y la puedan reducir. O si no, yo saldría hacia atrás. Cada vez que coloco el talón, salgo hacia atrás por reacción. Coloco el talón entonces y hay movimientos de amortiguación que se reflejan en esa curva descendente hasta llegar a la posición unipodal. En ese momento estoy con el centro de masa en lo más elevado. Y después tengo otro pic, que también es mayor a mi peso corporal. Debería salir hacia disparado. Pero lo que hace mi cuerpo es dirigir ahora hacia adelante, en sentido antero-superior, es decir, hacia adelante y hacia arriba, dirigir esa fuerza, ¿para qué? Para que yo pueda dar el paso siguiente y seguir avanzando hacia adelante. Después la fuerza se reduce a cero porque el pie pasa al suelo, al aire, a la fase de balanceo. ¿Ya? Si nosotros superponemos, si vamos a superponer los gráficos de una extremidad izquierda y extremidad derecha, por ejemplo, el de la fuerza de reacción del suelo sería así. ¿Ya? ¿Me entienden? Se van a superponer ahí. Al momento en que estoy empujando con un pie, estoy recibiendo con el otro. Y este gráfico es lo mismo, solamente que está partido por la mitad, el 50% del ciclo. Bien, vamos a entrar en detalle un poquito más adelante de esto. Imagino que quedan varias dudas porque no, son conceptos nuevos de ir comprendiendo, pero vamos a ir en detalle en la medida que vamos viendo los movimientos que se realizan y en la medida que conozcamos el ciclo, que en realidad eso ni siquiera lo hemos definido. Bien, entonces tengo que lidiar con este movimiento del centro de masa, ¿ya? Hay diferentes teorías. Yo no voy a profundizar en ninguna de ellas, ¿ya? Desplazamientos no rectilíneos, desplazamiento rectilíneo asistido, desplazamiento del centro de gravedad coincidente como una rueda, diferentes teorías de cómo se podría desplazar mi centro de masa, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el desplazamiento de la rueda. Una rueda tiene un centro de masa en su eje
y los segmentos son eslabones que no van cambiando, sería súper, hiper eficiente, pero nosotros no tenemos ruedas en nuestras extremidades. Las extremidades son flexibles, tienen 3 articulaciones que coordinar, cadera, rodilla, tobillo, ¿cierto? Y lo que ocurriría entonces es el modelo de desplazamiento humano. Nosotros vamos a profundizar en ello. Se supone que con estos movimientos que se realizan antes, el centro de masa se mueve mucho, ¿ya? Imaginemos que tuviéramos las extremidades inferiores rígidas, ¿ya? No hay movimiento de rodilla, no hay movimiento de cadera, perdón, hay solamente movimiento de flexo-extensión de cadera, no hay movimientos pélvicos, ¿ya? Si así fuera, nuestro centro de gravedad se desplazaría aproximadamente 75 milímetros, casi 8 centímetros. No importa este número, ¿ya? Esto es un ejemplo, no es que usted tenga que saber que son 75, 73, porque todos nos movemos diferentes, pero aproximadamente un rango amplio. A eso quiere decir, imagínense, 8 centímetros, ¿ya? Es un gran ascenso y descenso. Lo que tenemos que hacer entonces es que reducir esta amplitud, porque tanto desplazamiento genera movimientos del centro de masa que no son fluidos, ¿ya? No tienen esta curva suavizada, sino que serían movimientos de ascenso y descenso brusco. Tendría mucha amplitud, por ende mucho gasto energético, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es generar estrategias biomecánicas para reducir el desplazamiento del centro de masa y por ende también contrarrestar esta fuerza de reacción del suelo. Si nuestras extremidades fueran rígidas, este es el modelo de extremidades paralelas, tendrían un movimiento muy brusco. Y aquí viene otro principio en mecánica corporal. Cualquier cambio de dirección brusco involucra mucho gasto energético y actividad muscular. Por ejemplo, yo estoy moviendo mis segmentos, pero si los muevo y cambio de dirección, involucro mayor cantidad de actividad muscular, mayor cantidad de energía involucrada entonces en ese gesto. Si yo tengo movimientos que son bruscos o de cambios bruscos de dirección y de amplitud, etc., el gasto energético es mayor. Entonces lo que tenemos que hacer es suavizar esta curva de movimiento de mi centro de masa. Y para ello, entonces, vamos a hablar en los siguientes momentos de la clase de cuáles son esas estrategias para disminuir este desplazamiento. Pero antes de ello, vamos a definir el ciclo de marcha y sus fases para poder entenderlo y poder hablar qué ocurre con la rodilla en diferentes momentos del ciclo de desplazamiento, ¿ya? Vamos a hacer un break y vamos a volver con esta primera parte que se llama ciclo de marcha, entender sus fases, sus momentos y qué pasa en cada una de ellas. ¿Dudas hasta el momento antes de irnos al break? Bien, y yo tengo en mi teléfono, son las 10:17. Demos 13 minutos de 10:17 a las 10:30, comenzamos la segunda parte. 10:30. Carolina, yo creo que nos queda un módulo de 1 hora aproximadamente en ver ciclo de marcha. Vamos a ver hasta ciclo de marcha hoy día, ¿ya? Bien, hagamos entonces un break, 10:30, y volvemos.